Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar las tareas que dejamos pendientes de la clase anterior, de la clase número 6 de ejercicios de la semana que hicimos el día viernes. ¿Ya? Y las tareas son las siguientes, a ver, si no me equivoco, ejercicio 4 era este. ¿Cómo le fue con este ejercicio? ¿Pudieron hacerlo bien? Era cortito, ¿cierto? Era solamente una aplicación directa de la regla de la cadena. Resolución. Para la parte A. H de X es igual a F compuesta con G. Que pedían, primero derivábamos con respecto a X, tendríamos la derivada de F con respecto a G por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo que uno hace ahora es reemplazar la X por 1. Entonces nos queda H' de 1 va a ser F' de G de 1 por G' de 1. Y ahí uno va a la tabla. Dice, mira, G de 1, cuando X vale 1, G de X vale 2. Entonces, G de 1 vale 2. Y G' de 1 vale 6. Entonces te queda F' de 2 por 6. ¿Cuánto vale F' de 2? Cuando X vale 2, la derivada vale 5. Entonces este elemento vale 5. Y te queda 5 por 6 y eso sería 30. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió eso? Tienen ejercicios cortos, pero aplicando, ¿no? La parte B, lo mismo. H de X es G compuesta con F. Entonces tendríamos que H' es G' de F por F'. Te lo pedían también en 1. Entonces decimos H' de 1 es G' de F de 1 por F' de 1. Entonces, cuando X vale 1, la función F vale 3. Entonces, esto de aquí, de adentro, es igual a 3. Y la derivada en 1 vale 4. Entonces, ¿qué nos queda? Queda G' de 3 por 4. Cuando X vale 3, G' vale 9. Entonces te queda todo esto vale 9. Entonces te queda 9 por 4 y eso es 36. Y todos los ejercicios son iguales. Ya, todas estas leceras son iguales, pero evaluados en distintos números. Entonces después tenemos F grande de X, F con F. Ya. Entonces la parte C, F grande de X, F grande sin la coma, es F con F. Entonces la derivada es F' de F por F'. Te piden este valor, te lo piden en 3, no, en 2, perdón. F' en 2 sería F' de F de 2 por F' de 2. Entonces, cuando X vale 2, F vale 1, de acuerdo a la tabla. Y cuando X vale 2, la derivada en 2 vale 5, de acuerdo a la tabla. Todo esto es de acuerdo a la tabla que está arriba. Tú sabes leer la información. Entonces te queda F' de 1 por 5. Y cuando X vale 1, F' vale 4. Esto vale 4. Ya 4 por 5, entonces el resultado es 20. ¿Ven? Entonces, en general, todos los problemas de esta parte eran facilitos. Era aplicar bien, obviamente, lo que se estaba pidiendo. Y finalmente, la parte D, te pedían que G grande, igual de G compuesta con sí misma, entonces teníamos que
g' de x era g' de g por g' de x. Estamos aplicando directamente la regla de la cadena. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Bueno, nos pedían g' de 3. G' de 3, entonces g' de g de 3 por g' de 3. De acuerdo a la información, cuando x vale 3, g vale 2. Y cuando x vale 3, g' vale 9. Entonces nos queda g' de 2 por 9. Cuando x vale 2, g vale 8, de acuerdo a la tabla. Perdón, perdón, no era g, era g', vale 7. Cuando x vale 2, g' vale 7. Entonces te queda 7 por 9. Y 7 por 9, 63. Listo, se acabó. Esa era la parte, la 4. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, la otra era la 5. Ya, la 5, la copio inmediato. Si le enreda, tiene que practicarla nomás. La regla de la cadena es hacer harto ejercicio. Por eso las guías son re largas, para que hagan harto ejercicio. Mira, dice C a G igual a E elevado a CX por F más F y H E elevado a KX por F, donde F de 0 vale 3, F' de 0 vale 5 y F segunda de 0 vale 2. Te piden determinar G' de 0 y G segunda de 0 en términos de C. Ok. Entonces, para la parte A, solución. Si G de X corresponde a E elevado a CX más F, entonces, la derivada de G va a ser E elevado a CX por la derivada de lo que está arriba, más la derivada de F, que sería F'. Si nosotros escribimos esto, tendríamos que G' de X va a ser E elevado a CX por la derivada de CX es C, ¿cierto? C constante, X es la función aquí, más F'. Entonces vamos a tratar de escribirlo un poquito mejor. Tenemos G' de X igual a C por E elevado a CX más F' de X. Vamos a calcular las dos derivadas y después vamos a reemplazar en cero. ¿Ya? Luego, bueno, ahí tenemos un primer resultado, que sería este. Y el segundo resultado sería G segunda, sería derivar este mismo resultado. Es decir, C por la derivada del exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente, más la derivada de la derivada, queda en la segunda derivada. Entonces, ¿qué nos queda? C, E elevado a CX por la derivada de CX es C más F segunda. De aquí tenemos entonces que G segunda corresponde a C cuadrado, E elevado a CX más F segunda de X. Ahí tenemos nuestro segundo resultado. Ya. Ok. Pero a nosotros nos están pidiendo la derivada en cero. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar en cero cada uno de los resultados obtenidos. Luego, G' de 0 va a ser C por E elevado a 0 más F' de 0. E elevado a 0 es 1. 1 por C te queda C. De acuerdo a la información del enunciado, F' de 0 vale 5. Entonces, esto que está aquí es igual a 5. Por lo tanto, esto vale C más 5. La derivada de G en 0 vale C más 5. Por otro lado, G segunda de 0 vale C cuadrado por E elevado a 0 más F segunda en 0. E elevado a 0 es 1, te queda C cuadrado. Y de acuerdo a la información del enunciado, la segunda derivada en 0 vale 2. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a 2. Eso significa que esto te queda como
c cuadrado más 2. ¿Se entendió la parte A? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a ir entonces con la parte B. La parte B dice, en términos de K, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de H en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, H es esta, e elevado a kx por f. ¿Ya? Y dice en términos de K, así que K es una constante cualquiera. Yo voy a escribirlo así, h de x igual a e elevado a kx por f. Te piden LT en x igual a 0. Ahí como que en toda esta parte lo que hice fue resumir lo que decía acá, ¿no? Ya, entonces, la recta tangente, ¿cómo se calcula? Bueno, la recta tangente en 0 sería I menos h de 0 igual a la derivada en 0 por x menos 0. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro cuento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en 0. H de 0 es e elevado a k por 0 por f de 0. E elevado a 0 te queda 1 por f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Bueno, nos vamos arriba. F de 0 vale 3. Por lo tanto, esto quedaría 1 por 3, el resultado es 3. Listo, ahí está h de 0. Ahora vamos a calcular la derivada en 0. Si h de x es e elevado a kx por f de x, entonces la derivada corresponde a la derivada de un producto. Tendríamos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Lo único que estoy haciendo aquí es expresar la propiedad de la multiplicación en la derivada. Entonces nos va a quedar así. H' de x igual a la derivada de la exponencial por la derivada del exponente por f más e elevado a kx por f'. La derivada de kx es k, porque k es constante, x es función, te queda k por 1, te queda k nomás. Entonces te queda h' de x igual a e elevado a kx por k, f, más e elevado a kx por f'. Yo recomiendo factorizar cuando se pueda. En este caso tenemos un factor común que es la exponencial, entonces la dejamos así. H' e elevado a kx por kf más f' de x. Ya, ahí tenemos entonces la derivada de h. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la derivada en 0, que es lo que nos piden para poder calcular esta recta tangente. Entonces tendríamos h' de 0 sería e elevado a k por 0 por k por f de 0 más f' de 0. Entonces, de acuerdo al enunciado, f de 0 vale 3, f' de 0 vale 5. Entonces, f de 0 vale 3, f' de 0 vale 5. Entonces, esto vale 1. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces, h' de 0 igual a 3k más 5. Ya tenemos eso. Entonces, una vez que tenemos eso, reemplazamos en nuestra recta tangente. Entonces, la voy a recordar. La recta tangente que se está buscando es I menos h de 0 igual a h' de 0 por x menos 0, que lo voy a dejar como x nomás. Entonces, h de 0 vale 3, h' de 0 vale 3,5. Entonces, simplemente reemplazamos y te queda de la siguiente forma. Te queda i menos 3 igual a 3,5 por x. Entonces, la ecuación quedaría en 3,5 por x más 3. Esta sería la recta tangente que estábamos buscando. Decían en términos de k, simplemente. ¿Se entendió?
perdón. Ya, genial. Vamos entonces ahora a la otra tarea. Página 5 de esta guía, el ejercicio 10b y el 12. Prometo dejar tareas más cortas para poder alcanzar a ver materia, porque si no voy a quedar corto de tiempo. ¿Ya? Página 5, ejercicio, se me olvidó, 10b. 10b y el 11. Ya. Entonces, el ejercicio 10b, voy a copiar el enunciado. Te pedían ecuaciones de rectas tangentes también, pero en curvas implícitas. ¿Ya? La curva implícita que te la pedían era esta, la 10b. ¿Ya? Esa. Ya, entonces, bueno, aquí lo único que hay que hacer es la misma historia. La recta tangente va a ser y menos y0 igual a la derivada en el punto x0 y 0 por x menos x0. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. En este caso, x0 vale 1 y 0 vale 2, que es el punto que te están dando ahí. Por lo tanto, te queda y menos 2 igual a la derivada en el punto 1,2 por x menos 2. Entonces, tenemos que calcular la derivada en 1,2. Tenemos x cuadrado más 2xy menos y cuadrado más x igual a 2. Vamos a derivar implícitamente, por supuesto, y nos queda 2x más 2 producto, la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar y, más el primero x por la derivada de y prima, menos la derivada de y, 2y y prima, más la derivada de x1 igual a la derivada de una constante, 0. Entonces ahora simplemente vamos a despejar. Queda 2x más 2y más 2x y prima menos 2y y prima más 1 igual a 0. De esta manera, los y primas a un lado, los términos sin y prima se van al otro, entonces nos queda así. 2x y prima menos 2y y prima igual a menos 1 menos 2x menos 2y. Factorizamos. Te queda y prima 2x menos 2y igual a menos 1 menos 2x menos 2y. De esta manera, y prima te queda menos 1 menos 2x menos 2y dividido en 2x menos 2y. ¿Ya? Ahí tenemos la derivada. Entonces ahora tenemos que reemplazar en los puntos 1,2. Y prima en el punto 1,2, que es donde nos están pidiendo la recta, sería simplemente hacer el siguiente cálculo. X vale 1 y vale 2. Te queda menos 1, menos 2 por 1, menos 2 por 2. Abajo te queda 2 por 1, menos 2 por 2. Entonces arriba te queda menos 1, menos 3, y 4 serían menos 7. Aquí te queda 4 menos 2, te queda menos 2. O sea, la derivada vale 7 medios en ese borde. Por lo tanto, la recta tangente que te estaban pidiendo era y menos 2 igual a 7 medios por x menos 1. Y menos... Ay, aquí me equivoqué. Porque era y menos 2 y acá era x menos 1. Sí. Nadie me dijo nada. Si detectan errores, avisen, chiquillos. Era x menos x0 y x0 vale 1. X menos 1. Ahí sí. Ya, entonces, y menos 2, 7 medios, x menos 1. Y el resto despejarlo.
Te queda y menos 2 igual a 7x medios menos 7 medios. Entonces te queda igual a 7x medios menos 7 medios más 2. Eso es 3 medios. Entonces te queda que y es igual a 7x medios menos 3 medios. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la recta que estábamos buscando. ¿Se entendió? Ya. Bueno, y el ejercicio más pesadito era el 12. Se lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cómo calculo tan rápido las fracciones? Chuta práctica. Yo creo que años haciendo cuestiones, cálculo y cuestiones, y bueno, después llega un punto en donde uno calcula cosas nomás. Tiene que, eso sí, tienen que ser rápidos para calcular. Ya ese tipo de cálculos ya, en teoría, deberían estar bien aprendidos, bien, eh, bien manejados. Ahora, yo le puedo explicar cómo calculé rápidamente esto. ¿Ya? Se lo puedo explicar. O sea, si yo tengo menos 7 medios más 2, simplemente multiplico aquí y le sumo eso. Entonces te queda así. Esto lo hice mentalmente. Mínimo común 2, tengo menos 7 más 4. 2 por 2, 4 menos 7. Y eso es menos 3. Así lo hago. Y eso tiene que ver con algo que es muy sencillo, que tiene que ver justamente con los números reales. Si tengo A más B dividido en C, independiente cuál sea el signo, esto es simplemente A por C más menos B dividido por C. Eso hago cuando tengo enteros y fracciones. ¿Sí? De esa manera calculo rápido. No sé si con eso respondí la duda. ¿Sí? Perfecto. Ya. A ver. Si consideramos para A y B en R fijos, la relación definida implícitamente que está ahí, donde ella es una función de x. Probar que la ecuación de la recta tangente a ella en este punto es de esta forma. Bueno, no es tan complicado. Se ve difícil, pero no es difícil. Y justamente lo vamos a hacer, miren. ¿Qué sabemos nosotros? La recta tangente es y menos y0 igual a la derivada en x0 y 0 por x menos x0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y0, x0 ya está dado. Está listo. Nos falta la derivada. Entonces aquí tenemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A y b son números. Entonces, antes de cualquier cosa, para que no se me vayan a confundir, fíjense que esto se puede escribir así. 1 sobre a cuadrado por x cuadrado más 1 sobre b cuadrado por y cuadrado igual a 1. Entonces, al momento de derivar, yo acá tengo una constante por una función, entonces nos queda 1 sobre a cuadrado por la derivada de x cuadrado, 2x. Más la derivada, bueno, aquí otra constante, la derivada de y cuadrado, 2y por y', igual a la derivada de 1, 0. Listo. Vamos a despejar. Entonces, yo voy a multiplicar toda la expresión por a cuadrado, b cuadrado, que me molestan, ¿cierto? Abajo. Entonces, al multiplicar todo eso, te queda 2x b cuadrado más 2y y' a cuadrado igual a 0. Despejemos entonces, y al despejar, nos queda de la siguiente forma. 2y y' a cuadrado igual a menos 2x b cuadrado. De aquí tenemos y' igual a menos 2x b cuadrado dividido en 2y a cuadrado. Simplificamos estos dos y te queda b cuadrado x
con signo menos, y abajo te queda a cuadrado i. Por lo tanto, i' va a ser menos b cuadrado x dividido en a cuadrado i. Ahora bien, yo quiero la recta, ¿cierto? Yo acá la tengo. Yo quiero la derivada en x0 y 0. Yo ahí la quiero. Por lo tanto, tengo que reemplazar x por x0 y por y0. Aquí tenemos la derivada en x0 y 0 es menos b cuadrado x0 dividido en a cuadrado y 0. Ok, no hay ningún problema, ya tengo la derivada en el punto que quería, voy a reemplazar. Tenemos lo siguiente. Luego, LT y menos y0 igual a la derivada en x0 y 0 por x menos x0. Y aquí es donde viene la magia, porque acá nos queda y menos y0 igual a menos b cuadrado x0 dividido en a cuadrado y 0 por x menos x sub 0. Y aquí empieza todo un juego algebraico, porque claro, la recta yo ya la tengo, pero tengo que escribirla de esta manera. Tengo que escribir un x por un x0, un y por un y0, de esta manera. Entonces ahora es nada más que un juego algebraico. De hecho, yo lo voy a escribir con rojo, voy a dejarlo acá, para que se vea lo que quiero hacer, en el fondo. ¿Qué se quiere llegar? Se quiere llegar a x0 sobre a cuadrado y 0 sobre b cuadrado igual a 1. ¿Ya? Eso es importante. Siempre cuando uno va a hacer una demostración tiene que tener súper claro a qué tiene que llegar. Entonces vamos a empezar a trabajar algebraicamente. Yo voy a multiplicar todo esto. Voy a multiplicar toda la ecuación por a cuadrado y 0. ¿Por qué me molesta? Entonces tendríamos y a cuadrado y 0 menos a cuadrado y 0 cuadrado, estamos multiplicando, igual a menos b cuadrado x0 por x menos x0. Lo único que hice fue multiplicar este término para el otro lado. Entonces ahora vamos a empezar a multiplicar término a término. A cuadrado y 0 menos a cuadrado y 0 cuadrado igual a menos b cuadrado x, x0, fíjense que estoy multiplicando término acá, más b cuadrado x0 cuadrado. Entonces, observemos. x0 está a este lado y 0 está a este lado. Entonces, los x0 los vamos a dejar al lado izquierdo, los y0 también. Ahí está eso. Aquí está este término, se van al lado izquierdo. Entonces nos queda a cuadrado y 0 más b cuadrado x, x0. Y todo lo demás lo tiramos al otro lado. Entonces te queda b cuadrado x0 cuadrado más a cuadrado y 0 cuadrado. Cosas que sobran. Ya, ok. Hasta aquí, todo bien. Despejamos, dejamos los x0 y y0, perfecto. Ahora, observemos una cosa. Aquí yo tengo a cuadrado y acá tengo b cuadrado. Entonces voy a dividir toda la expresión por a cuadrado, b cuadrado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar un denominador con estas letras abajo. Entonces miren lo que nos va a quedar. A cuadrado y 0, estoy dividiendo por a cuadrado, b cuadrado, más b cuadrado x, x0, a cuadrado, b cuadrado, igual a b cuadrado, x0 cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, más a cuadrado y 0 cuadrado, a cuadrado, b cuadrado. Esto que te estoy contando ahora es algo que normalmente nadie te dice. ¿Por qué se le ocurre? Bueno, porque uno tiene que tener súper claro a qué tiene que llegar. Si uno sabe lo que tiene que llegar, uno empieza a trabajar algebraicamente de forma de dejarlo como lo que yo quiero llegar. No es que esto esté malo, pero esto no responde a la pregunta final, que es que quiero llegar a que las rectas tienen esta forma. Por lo tanto, tengo que trabajarlo algebraicamente. Y uno observa cosas y de esa manera voy haciendo las cosas que me interesan. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, se empiezan a ir cositas. Se empiezan a ir cositas.
Y si nosotros observamos acá, primero está el x0 a cuadrado, ya lo vamos a poner. x0 a cuadrado. Después estaba el y0 b cuadrado. Y quiero que observen que quedó aquí. x0 cuadrado a cuadrado y 0 cuadrado b cuadrado. Ustedes dirán, profe, pero es que no llegamos. Momento. Yo me voy para arriba y observo algo que es súper importante. Miren, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado vale 1. X y son letras. Da lo mismo si la letra tiene otro nombre. Si uno observa aquí, mira, x0 cuadrado a cuadrado más y 0 cuadrado b cuadrado. ¿Cuánto vale esto que está destacado en amarillo? 1. 1. De acuerdo al enunciado, esto es 1. Por lo tanto, llegamos a que x0 sobre a cuadrado más y0 sobre b cuadrado efectivamente es igual a 1. Y con eso demostramos la afirmación. ¿Ve? A eso se quería llegar. Entonces al final no es nada del otro mundo. Esta parte de aquí, ustedes la conocen, ¿cierto? Uno calcula la derivada, calcula la recta tangente y después trabajar algebraicamente. Trabajarlo de manera de llegar a esto. Entonces uno dice, mira, yo tengo que llegar a esto y tengo esto. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí algebraicamente yo empiezo a trabajarlo de manera de que se parezca. Y de esa forma llego finalmente a este tipo de demostración. ¿Ya? Ya, esas eran las tareas. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, en estos pocos minutitos que nos quedan, ya es introducir el concepto de derivación logarítmica. Prometo dejar tareas más cortas para la otra, para no ocupar casi todas las horas en esto. ¿eh? Voy a dejar tareas más cortas, pero que vayan directo a lo que quiero que vean. Bueno, la derivación logarítmica tiene que ver con esto. Miren, vamos a introducir un poquito. ¿Ya? Existen funciones, ¿ya? Que son un poco complicadas de derivar. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que se quiere obtener la derivada de, supongamos, la función g de x. Mire, voy a inventar voy a inventar, qué sé yo. Podría ser esto. E elevado a menos x seno de 2x dividido en raíz de x cuadrado más 1, logaritmo natural de 3x más 4, por, qué sé yo, estoy inventando, por 3 elevado a x cuadrado más 6. Qué sé yo, algo así. Ustedes podrán ver que aquí hay una multiplicación y división de una ensalada de cuestiones que es bastante compleja de derivar. O sea, si nosotros aplicamos las técnicas de derivación, fíjense que aquí tengo un cociente y después del cociente, entre el cociente hay una multiplicación. El de abajo también es una multiplicación, pero no de 2, sino de 3. ¿Se fijan? Y después más encima, en cada término hay regla de la cadena. O sea, para tratar de obtener la derivada de g, es bastante complicado con métodos tradicionales. Ya, eso es claro. ¿Ya? O supongamos que yo quiero obtener la derivada de funciones de este estilo. 3x cuadrado más 4 elevado a 1 sobre x cuadrado más 1, por decirlo. Tampoco es tan fácil, porque resulta de que nosotros conocemos derivadas de funciones que están de tipo exponente, pero cuando la base es constante. También conocemos de constante elevado a una función, como son el caso de la exponencial. Pero resulta que cuando tenemos una función abajo y una función arriba, la cosa se complica, ¿ya? Porque hasta ahora no tenemos cómo obtener las derivadas de este tipo de cosas que están aquí. Ni de esto podríamos hacerlo, pero es demasiado tedioso, y de esto no tenemos cómo hacerlo. Entonces, para eso nace
el concepto de la derivación logarítmica, ¿ya? ¿En qué consiste la derivación logarítmica? Ya lo quiero aplicar con un ejemplo sencillo primero, ¿ya? Para que se entienda, y justamente vamos a recordar algunas propiedades del logaritmo que nos va a permitir hacer lo que queremos, en el fondo, ¿ya? Entonces, recordemos que el logaritmo en base a de x elevado a p, que es p logaritmo en base a dx, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos en Mate 1. A mayor que 0, A distinto de 1 y por supuesto X también un número positivo. Además teníamos otra propiedad, teníamos una propiedad del producto. Logaritmo en base A de B por C era logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C. Y también dijimos que el logaritmo en base A de B dividido en C es logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C. ¿Sí? Siempre y cuando los logaritmos existan, en fin. Ahí hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse para que podamos aplicar estos logaritmos. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Cierto? Estas son cosas que ustedes saben. Sí, profe. Ya, entonces nos vamos a apropiar de estas tres propiedades para poder resolver problemas asociados a la derivación logarítmica, como cuando tenemos muchas multiplicaciones y divisiones, o cuando tenemos funciones elevadas a otras funciones, ¿ya? Y vamos a ver el caso, ¿ya? Siguiente. Veamos un ejemplo de cómo aplicarlo. ¿Ya? Entonces, 1. Obtener la derivada de y de x, supongamos, igual a x a la 3/4 raíz de x cuadrado más 1. Todo eso dividido en 3x más 2. Este no es tan complicado, pero igual, este Dios, a la quinta. Ya, supongamos que yo quiero obtener la derivada de eso, que se ve bastante feo, ¿ah? Se ve bastante feo porque hay un producto, regla la cadena, hay divisiones, o sea, realmente se pone un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, paso 1. Aplico logaritmo natural en la igualdad. Entonces, yo tengo que y es igual a x a la 3/4 raíz de x cuadrado más 1. Todo eso dividido en 3x más 2 a la quinta. Aplico el logaritmo natural. Te queda logaritmo de y igual al logaritmo de todo eso. X a la 3/4 x cuadrado más 1 dividido en 3x más 2. Todo eso a la quinta. Entonces, al aplicar logaritmo natural, después aplico las propiedades del logaritmo que me permiten separar esta división y producto de cosas. Entonces, esto es lo mismo que logaritmo de x a la 3/4 por x cuadrado más 1 elevado a un medio, dividido todo eso en 3x más 2 a la quinta. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, lo que me va a permitir es, los productos se suman, las divisiones se restan. Y los exponentes bajan, ¿ya? Bajan multiplicando las tres propiedades que nos van a permitir hacer todo eso en el logaritmo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Antes de derivar, todavía no empezamos a derivar. Logaritmo de y igual a 3/4 logaritmo de x más 1/2 logaritmo de x cuadrado más 1 y en el denominador menos 5 logaritmo de 3x más 2. ¿Me siguen en la separación? ¿Sí? Ya. Propiedades del logaritmo. Los exponentes bajan, las multiplicaciones se separan en suma, las divisiones se separan en resta, como nosotros ya lo habíamos visto. Ya, una vez que yo tengo esto, derivo. Ahora viene el paso 2.
derivamos la igualdad. Y al derivar, fíjense, yo tengo una ecuación implícita. O sea, esta ecuación, al hacer ese cambio, se transformó en una ecuación implícita. Entonces, al derivar aquí, la derivada del logaritmo, ahí lo quiero recordar, de a dx, del logaritmo natural de u de x, eso es 1 partido por u prima. ¿Ya? Entonces, al derivar, nos queda de la siguiente forma, nos queda 1 dividido en i por i prima, igual, y ahora derivamos normal, 3/4 por la derivada del logaritmo, 1 partido por x, más 1/2 por la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1, 1 dividido en x cuadrado más 1, por la derivada de lo que tiene adentro, regla de la cadena, menos 5 por la derivada de 1 sobre 3x, bueno, de esto, 1 dividido en 3x más 2 por la derivada de 3x más 2. Estamos usando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos queda? Y' sobre i es igual a 3 sobre 4x más 1/2, lo voy a dejar abajo, 1 sobre 2x cuadrado más 1 por la derivada de eso, 2x, más, perdón, menos 5, 3x más 2 por la derivada de eso, 3. Entonces aquí vamos a simplificar y vamos a despejar y', que es lo que nos interesa. Simplificamos aquí. Lo demás lo podemos multiplicar. Te queda y' igual a i factor de 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1 menos 15 dividido en 3x más 2. ¿Ya? Ahí está la derivada. Sin embargo, cuidado. Ahora viene el paso 3. Paso 1, aplicamos logaritmo. Paso 2, derivamos. Paso 3, reemplazo i. Fíjense que i' quedó como i por todo eso, y yo sé cuánto vale i. Recordemos que desde el inicio dijimos que i valía esto. Entonces reemplazo i. Ese sería nuestro paso 3. Reemplazo i. Por lo tanto, ¿qué nos queda? I' de x va a ser x a la 3/4 raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Todo eso dividido en 3x más 2 a la quinta por todo lo que nos quedó ahí. 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1 menos 15 sobre 3x más 2. ¿Se entendió? No, no se podría simplificar el 3 porque el 3 solamente está multiplicando la x, al 2 no. Si hubiera sido 3 y hay un paréntesis, ahí podría haber simplificado. Pero ese 3 solamente está multiplicando la x. Y hay una suma, entonces no se puede. Ya, vamos con otro ejemplo. Ya. Ok. Ejemplo número 2. Mira, aquí tenemos un ejemplo de multiplicación y divisiones complicadas. ¿Cierto? Cosas como feas como esta. Ahora vamos a ver ejemplos de funciones elevadas a otra función. Ejemplo 2. Obtener la derivada de h, 0 al más infinito, a r, definida por h de x igual a x elevado a raíz de x. ¿Ya? Bien, entonces, la misma historia. Paso 1, aplico la derivada. O sea, perdón, aplico el logaritmo.
Entonces, aplicando logaritmo natural, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de h igual al logaritmo natural de x sobre raíz de x. El exponente baja, entonces te queda raíz de x, logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quedó? Bueno, aquí tenemos esto. Logaritmo natural de h de x. Voy a poner h de x, aunque podría dejarlo como h nomás. Igual a x elevado a un medio, logaritmo natural de x. Paso 2, derivo. Y al derivar, ¿qué nos queda? 1 dividido en h por la derivada de h, igual, la derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación te queda 1 medio x elevado a un medio menos 1, logaritmo natural de x, más x elevado a un medio por la derivada del logaritmo, 1 partido por x. Es lo mismo, h de x es lo mismo, es una función. Solamente estoy indicando que h es función de x, nada más que eso. Podría dejarlo como 1 sobre h por h' y está bien, no habría drama. Entonces, ¿qué tenemos aquí? h' de x dividido en h es igual a 1 medio x a la menos 1 medio logaritmo de x más x elevado a un medio menos 1. Fíjense que si aquí tenemos potencias de igual base, conservamos la base y restamos los exponentes, entonces podemos hacer eso. Ya, h' va a ser igual a h por todo eso. 1 medio x elevado a menos 1 medio logaritmo de x más x elevado a menos 1 medio. ¿Cierto? Si hacemos la resta ahí, nos queda eso. Listo. Entonces, una vez que tenemos h', reemplazamos. h de x es x elevado a raíz de x. Entonces, ¿cómo nos queda? Finalmente, h' es x elevado a raíz de x por 1 medio x elevado a menos 1 medio logaritmo de x más x elevado a menos 1 medio. Yo recomiendo aquí tratar de factorizar. Si usted ve un factor común como x elevado a menos 1 medio, puede dejarlo hasta ahí, pero yo veo un factor común, entonces saquémoslo. Y nos queda que h' de x es x elevado a raíz de x por x elevado a menos 1 medio, factor de 1 medio logaritmo de x más 1. Entonces, al aplicar ahí las propiedades de potencia, te queda x elevado a raíz de x menos 1 medio, factor de 1 medio, logaritmo de x menos 1. ¿Se entendió? Más 1, perdón, sí, es más 1. Sí, yo me equivoqué, es más 1. Todo bien entonces. Ya, ok. Ok. Voy a dejar una tarea. Tarea. Derivar esta función. Voy a poner de otro nombre, ¿eh? Derivar podría ser g de t igual a t elevado a la raíz cúbica de t más raíz cúbica de t elevada a t. ¿Ya? Esa va a ser la tarea que voy a dejar. Ahí como para jugar un poquito con estas cosas.